La palabra de Dios que vamos a leer es Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la octava y última bienaventuranza. Hay una novela cristiana muy famosa, del cual también se hizo una película. El libro se llama En sus pasos, o el título alternativo sería ¿Qué haría Jesús?, del año 1896. En ese libro, muchos de sus protagonistas se plantean la pregunta ¿qué haría Jesús? Y tratan de comportarse de la forma que haría Jesús en determinada situación, cada uno en su ámbito. Por ejemplo, alguien que trabaja en un periódico, en un diario, tiene que enfrentarse con este dilema con respecto a la publicación o no de un torneo de boxeo que era muy importante. Obviamente, si se publica, muchos lectores van a comprar el periódico, va a haber más anunciantes y eso aumentará la ganancia. Todos esperan que se publique esa noticia. De lo contrario, el periódico va a ser fuertemente criticado, muchos lectores dejarán de comprar ese diario, perderá a los anunciantes y sufrirá grandes pérdidas económicas y tendrá mala reputación. Podemos pensar en las implicaciones también para las diferentes profesiones y ámbitos laborales. Los abogados, contadores, comerciantes, médicos, policías, políticos, etc. Cada cual podemos pensar en la situación concreta en particular que nos toca vivir en el día a día. En el libro, cada protagonista en sus diferentes ámbitos laborales y sociales se ven enfrentados a este planteo. ¿Qué haría Jesús? Para Jesús, lo más importante era agradar al Padre. Durante su vida terrenal era su meta principal. El hacer la voluntad del Padre Celestial es mi alimento, es mi bebida, decía Jesús. Y en el cumplimiento de este deber sufrió maltratos y muerte. De hecho, su muerte misma era parte de la voluntad del Padre para nuestra salvación y para la gloria de Dios. Entonces la pregunta, ¿qué haría Jesús? Significa estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios aunque esto implique pérdidas en cuanto a lo terrenal. El libro fue de mucha influencia, de tal manera que los jóvenes de una iglesia en Estados Unidos, la Iglesia Reformada Calvario, desafiados por aquel libro, fueron persuadidos a aplicar esta misma pregunta en las decisiones diarias que todos enfrentan. Como recordatorio tangible, visible y continuo de esto, hicieron unas pulseras con las siglas WWJD. En inglés, que serían las palabras, las siglas en inglés para los que en castellano es la pregunta ¿qué haría Jesús? Y así llamaron la atención de amigos, compañeros de clase, padres y vecinos de la ciudad. Pronto casi todo el mundo tenía uno de esos brazaletes, de esas pulseras. Los comercios llegaron a producir y vender esas pulseras que se hicieron una moda. Sin embargo, para aquellos jóvenes de la Iglesia Reformada Calvario, la pregunta ¿qué haría Jesús? No tenía nada que ver con una moda pasajera, sino que se hacían esta pregunta sinceramente porque sus vidas habían sido
transformadas por Jesucristo. Ellos deseaban influenciar a su comunidad viviendo sus vidas de la manera que enseñó Jesús. Querían vivir en sus vidas cotidianas la fe cristiana. Entonces, tenemos que entender una verdad muy importante como cristianos. Seguir a Jesús tiene sus riesgos. Nuestra fe en Jesús no es para ser practicada solo los domingos en el horario del culto, sino que es relevante en la vida diaria, afecta y genera cambios en nuestra vida cotidiana, determina nuestras decisiones. Esto puede traer situaciones incómodas, pérdidas, burlas y en el peor de los casos, persecuciones mortales. Es muy diferente de aquella idea que considera que mientras obedezcas a Jesús, todo te va a ir bien terrenalmente y no vas a tener ningún problema. Es falso eso. No hay que considerar la fe cristiana como un trampolín para alcanzar el éxito personal. No se trata de eso. Si alguno piensa seguir a Jesús a fin de alcanzar una meta personal, está muy errado. Jesús jamás engañó a sus seguidores diciendo que lo sigan a cambio de comodidades y tranquilidad material. Jesús siempre fue sincero, aclarando que hay que seguirle no por interés material ni por interés en los logros personales. Los verdaderos seguidores de Jesús le siguen porque han sido salvados del pecado, han sido rescatados de la condenación eterna, han sido salvados de una miserable vida egoísta. Debido a que fueron rescatados del pecado y la condenación, ahora le siguen por amor, por agradecimiento y para glorificarle. Y en este proceso entiendan que ciertas persecuciones son inevitables. Esto podría generar desánimo en algunos, pero Jesús dice que son bienaventurados. Dice que son bendecidos los que sufren persecución a causa de Él. No está diciendo que son bendecidos los que son perseguidos por tener un comportamiento indebido. No vaya a ser que alguno tenga un comportamiento indebido y ande diciendo, oh, estoy sufriendo a causa de la justicia, estoy sufriendo a causa de Cristo. Es falso eso. Si uno está siendo perseguido por un comportamiento indebido, se lo merece y no debería considerar esto una bienaventuranza, una bendición. No está tampoco Jesús diciendo que son bendecidos los que son perseguidos por ser fanáticos o por conductas imprudentes. Tenemos que ser muy claros en este punto y tenemos que ser muy serios. No vaya a ser que por conductas imprudentes nos traigamos a nosotros mismos situaciones de desprecio, crítica, y andemos diciendo que es una persecución a causa de la justicia. Nos engañaríamos a nosotros mismos. Jesús no dirige estas bendiciones para aquellos que acarrean para sí mismos situaciones de maltrato por su propia mala conducta. Jesús está diciendo que son bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de Jesús, o como dijimos al principio, por vivir tratando de conducirse como Jesús en la vida cotidiana para agradar a Dios. Cuando la fe de los hijos de Dios se ha desarrollado suficientemente, se manifiesta externamente y los demás comienzan a darse cuenta y esto da lugar a la persecución. Los creyentes desean estar en armonía con Dios y vivir según la voluntad de Dios, por eso sufren persecución.
la conducta santa de los creyentes delata lo pecaminoso del mundo. Entonces el mundo incrédulo odia a los hijos de Dios y este odio genera persecución. Los verdaderos cristianos tienen las cualidades descritas en estas 8 bienaventuranzas. Por lo tanto, son distintos de la gente del mundo y esto hace que sufran discriminaciones. El mundo, cuando discrimina a los cristianos, no dice que los discrimina, sino que van a usar argumentos que suenen razonables para excusar el rechazo contra los cristianos. Como que los cristianos son intolerantes, que los cristianos son homofóbicos, que los cristianos son tontos, anticuados, aguafiestas, locos, engañadores, hipócritas, etc. Los versículos 11 y 12 amplían el concepto del versículo 10. Bienaventurados sois cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y diga falsamente toda clase de males contra vosotros. Regocijaos, sí, llenaos de alegría irrefrenable, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque de la misma manera ellos persiguieron a los profetas que vivieron antes de vuestro tiempo, en la traducción que aparece en el comentario de Hendrickson. Las persecuciones contra los creyentes pueden adquirir diferentes formas. No tengo que pensar que la persecución tiene que ser sí o sí de un tipo físico y mortífero. Acá, por ejemplo, dice que hay insultos, ofensas. Recordemos que Jesús mismo fue ofendido, insultado. Lo tildaron de loco, engañador, endemoniado, samaritano, y también así serán insultados sus seguidores. Es lo normal. El hombre que había sido ciego de nacimiento y que luego fue sanado por Jesús, aquel hombre antes de esta situación era como un don nadie, a nadie le importaba, pero llegó a estar en el centro de la atención de las autoridades judías. Y cuando escucharon que aquel hombre hablaba a favor de Jesús, lo expulsaron y le insultaron diciendo: tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Así es. Aquel hombre ciego, antes de conocer a Jesús, no era molestado por nadie, no era ayudado por nadie, no era alguien importante, pero tampoco era alguien maltratado, no le insultaban, no lo expulsaron de ningún lado. Pero es a raíz de que él se pone del lado de Jesús que las autoridades lo expulsan y lo insultan. Este es el camino a seguir de los creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos no podemos quedarnos quietos mientras nuestro Señor Jesús es insultado. Nosotros debemos ponernos del lado del Señor Jesús. Y por estar del lado de Jesús, nosotros también, lógicamente, seremos insultados. Luego también están las calumnias, son las acusaciones falsas. Dice, dirán toda clase de males contra vosotros, mintiendo. En los primeros tiempos, los cristianos eran acusados de ser ateos. ¿Por quiénes? Por los romanos, que eran politeístas, porque veían que los cristianos no adoraban a las imágenes ni a las deidades populares. También eran acusados de
inmorales porque se reunían clandestinamente, ya que la reunión de los cristianos estaba prohibida, no era una religión legal, no era una religión permitida. Entonces los cristianos no tenían alternativa sino reunirse secretamente. Por lo tanto, eran acusados falsamente de ser inmorales. Eran también acusados de ser antipatriotas porque confesaban su lealtad a Cristo como rey y negaban adorar al emperador. Así que los cristianos son perseguidos con insultos, con calumnias y, en el peor de los casos, por persecuciones físicas. Normalmente nadie se alegra por estas situaciones. Nadie quisiera sufrir insultos, ofensas, maltratos, calumnias ni persecuciones. Pero si estas situaciones son inevitables por obedecer a Cristo y no por una cuestión de nuestro mal comportamiento o conducta indebida, Jesús dice que somos bienaventurados. No solo eso, sino que también nos anima a estar muy alegres. Dice que nos regocijemos, que nos llenemos de alegría irrefrenable. Esa alegría que ya se expresa plenamente en el cielo por todos los creyentes. Esa alegría con que los creyentes recibiremos a Jesús en su segunda venida. Esa alegría irrefrenable que tuvo David al recibir el arca del pacto. Una alegría irrefrenable. Es la que debe caracterizarnos cuando sabemos que somos bienaventurados al sufrir a causa de Cristo. ¿Por qué debemos alegrarnos así si sufrimos a causa de Cristo? En primer lugar, porque la persecución demuestra la veracidad de la fe. Porque de la misma manera persiguieron ellos a los profetas que vivieron antes de vuestro tiempo. Según la tradición, Isaías murió aserrado, lo mataron con una sierra de madera. Jeremías fue maltratado muchas veces y azotado. Amós fue rechazado y le decían que fuera a predicar a otro lado. Zacarías era menospreciado, no era valorado y apedreado. Lo mismo les pasó a Moisés, Samuel, Elías y Eliseo. Los verdaderos profetas fueron maltratados. Y esto demuestra que la persecución contra los cristianos no es una excepción, sino es la normalidad y demuestra que la fe es verdadera. Obviamente, tenemos que aclarar en este punto que los sectarios también son perseguidos y a veces los sectarios se consideran dichosos de esa persecución porque piensan que eso demuestra que la fe de ellos es verdadera, pero están equivocados. Ahora, si los sectarios también son capaces de alegrarse por las persecuciones y ellos son perseguidos por una razón que en realidad no entra dentro de lo que Jesús está planteando, mucho más nosotros los creyentes debemos alegrarnos si por la fe verdadera somos perseguidos. Segundo lugar, debemos alegrarnos si sufrimos apropiadamente a causa de Cristo, porque el carácter del cristiano es purificado y va madurando por medio del sufrimiento.
Romanos 5, versos 2 y 3 dice que los cristianos nos regocijamos por la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y también en medio de sufrimientos, porque el sufrimiento produce perseverancia, madurez de carácter, etc. Santiago 1.3 dice que la prueba de la fe produce constancia, perfección e integridad. En una palabra, forma el carácter, nos ayuda en la maduración, en la purificación. En tercer lugar, debemos alegrarnos irrefrenablemente si sufrimos adecuadamente a causa de Cristo, porque hay una gran recompensa en los cielos. No se trata de un salario ganado por méritos humanos, sino una recompensa de la gracia de Dios. Es una recompensa muy grande que hace que nuestros sufrimientos más duros en la tierra sean como nada. Es lo que vemos decir en Romanos 8:18. Considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Según de Corintios 4:17 y 18 dice, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ahora, a modo de ir concluyendo el mensaje, es apropiado que haga algunas preguntas de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que sufriste realmente por la obediencia sincera a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que sufriste burlas o maltratos por querer mantenerte en santidad o apartarte del pecado de los demás que te rodean? ¿Cuántas pérdidas sufriste por mantenerte fiel al Señor, por ser honesto y recto a los ojos de Dios? Recordemos lo siguiente. Consideremos que ninguna pérdida ni sufrimiento terrenal, si es a causa del bien, a causa de obedecer sinceramente a Cristo, ningún sufrimiento se compara con la gloria eterna que el Señor tiene reservada para sus hijos. Si el mayor miedo es sufrir físicamente y este miedo es mayor a nuestro amor a Cristo, entonces llegado el momento, vamos a negar nuestra fe a fin de no sufrir a causa de Cristo. Entonces significa que en el fondo nuestro mayor amor no es Cristo, sino nuestra propia seguridad. Si el mayor miedo es sufrir mala reputación por parte del mundo, y este miedo es mayor que nuestro amor a Cristo, significa que nos importa más la aprobación del mundo que la de Dios. Y llegado el momento, vamos a negar nuestra fe a fin de no sufrir a causa de Cristo. Entonces significará que en el fondo nuestro amor mayor no es a Cristo, sino nuestra propia reputación ante el mundo. Algunos se preguntarán, ¿cómo hago para soportar las burlas, calumnias y persecuciones a causa de Cristo? Sinceramente no soy tan valiente, soy cobarde y no sé si me animo a tanto. La respuesta es, la gracia de Dios es la que sostiene la fe verdadera de los cristianos en medio de las persecuciones, haciéndonos valientes y fieles. No está en nosotros, sino en la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que nos infunde Cristo. El mismo Cristo que dejó la tranquilidad, la comodidad, la gloria y la seguridad del cielo para venir a este mundo y sufrir todos los maltratos por amor a nosotros.
Y en este amor, Cristo nos derrama de su gracia, haciéndonos fuerte en la fe. Como cristianos, no debemos arriesgar nuestra vida imprudentemente, ni ensuciar nuestro buen nombre indebidamente. Debemos tomar todos los recaudos para preservar nuestra vida y ser de buen testimonio ante el mundo. Sin embargo, la preservación de la vida y el honor no deben estar por encima de nuestra fidelidad a Cristo. Dependamos del Señor y de su gracia para que seamos fortalecidos en cada instante para serle fiel, rechazar las tentaciones cotidianas y mantenernos fieles al Señor. Valoremos más la bendición espiritual y eterna por sobre las comodidades físicas. Esto por amor a Cristo, por agradecimiento a Cristo y para la gloria del Señor. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ti somos bienaventurados. Ayúdanos, Padre amado, para que en tu gracia, unidos a Cristo, podamos tener en nuestra vida todas estas 8 cualidades que caracterizan a los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Y en la medida que se manifieste externamente estas cualidades, lógicamente en nuestra sociedad vamos a sufrir burlas, falsas acusaciones, insultos, maltratos. En esos momentos, ayúdanos a afirmarnos en esta palabra, recibir consuelo y fortaleza, y no solamente aguantarlo nada más pasivamente, sino llenarnos de alegría irrefrenable, sabiendo que estamos sufriendo a causa de Cristo, por tener una fe genuina. Gracias, Padre amado. Ayúdanos para que podamos vivir siempre agradándote. Gracias porque tú utilizas estas situaciones también para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar. Sobre todas las cosas, que nos alegremos sabiendo de la gran recompensa que tú tienes para nosotros. Una recompensa no merecida, sino que también procede de tu gracia. Te alabamos y te agradecemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión, la plenitud del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia desde ahora para siempre. Amén.